habrá un respaldo a Cuba, habrá un rechazo del bloqueo prácticamente unánime, ¿no? Y quedará la soledad norteamericana defendiendo pues sus miserias, ¿no? Saludos y bienvenidos a Enfoque. El próximo 28 de octubre, por 23ª vez consecutiva, se someterá a votación la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Durante más de 50 años, la isla caribeña ha vivido bajo una perenne asfixia. El bloqueo genera secuelas tangibles en la vida de los más de 11 millones de cubanos y se convierte en un auténtico boomerang que daña incluso intereses comerciales de muchos ciudadanos estadounidenses y empresas de terceros países. Para analizar el alcance de estas injustas políticas y su insostenible justificación, nos acompaña hoy en Enfoque Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en España. Bienvenido. Gracias, Molén. También está con nosotros en este programa de Enfoque Katiuska Blanco, periodista, investigadora y escritora cubana. Es un placer saludarle. Gracias, un gusto. Bueno, pues centrémonos ya en el tema. A partir de 1959, las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron sustancialmente. La tensión y la confrontación han venido marcando el día a día de los nexos entre ambos países. Los Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas formales con Cuba. Lo que sí tienen, señor embajador, es un férreo bloqueo económico, comercial y financiero a La Habana. Es así. Es un sistema de sanciones, el más extenso que se ha aplicado en el mundo alguna vez hacia un país. Se ha extendido en el tiempo excesivamente, debió durar un minuto, pero se ha extendido ya más de 55 años. Y desde el minuto cero que el gobierno revolucionario cubano en el año 59 tomó el poder, lo primero que hizo Estados Unidos fue amenazar con medidas de coerción económica, restricción de la cuota azucarera, incluso mucho antes de que Cuba declarara que era un país socialista. En el año 59, justo en el año 59, la primera reforma agraria cubana se tomó en mayo del año 59 y ya meses antes, imagínense, la revolución triunfa en enero, o sea, 4 meses antes el gobierno de Estados Unidos amenazó con restringir el envío de productos a Cuba. Y en el año 60 suprime la cuota azucarera. O sea, la limitación de venta de azúcar de Cuba a Estados Unidos se implantó en el año 60, el principal producto de exportación cubano. Y Cuba declara su carácter socialista en abril del año 61. 61, años después, como usted ha dicho. Y lo que hace Cuba al tomar esa decisión, porque Estados Unidos impide el envío a Cuba de combustible, o sea, querían paralizar el país. Cuba nacionaliza las empresas norteamericanas en Cuba para poder seguir funcionando. Porque es un sistema que busca derrocar un gobierno, pero no lo hace por la vía que no lo logra, o sea, no lo hace por el apoyo popular, no lo hace por un derrocamiento militar, que lo intentaron también muchas veces, como se conoce. Lo que hace es busca que el pueblo se sienta mal con ese gobierno a partir de las carencias, las insatisfacciones y trate de derrocarlo por sí mismo. Pero el apoyo popular de la Revolución Cubana es muy grande y eso lo ha impedido. Bueno, dice usted que la pretensión inicial era precisamente que el pueblo se viera asfixiado y explotara, estallara contra el gobierno. Hay estudios que analizan que incluso en la administración de Eisenhower ya habían indicaciones en ese sentido. Y lo curioso, Katiuska, es que durante todos estos años las aristas del bloqueo han sido muy variadas, porque hay veces que se percibe, bueno, usted daba 2 ejemplos, el de no comprar el azúcar cubano, el de no dejar que llegue petróleo a Cuba procedente precisamente de Estados Unidos, pero o de cualquier otro país, ojo, pero también el bloqueo ha ido a otras esferas de la vida cotidiana de los cubanos. Claro, porque desde sus comienzos su propósito esencial era derribar al gobierno de Cuba a partir del agobio, del sufrimiento, de la situación compleja que se creara entre la población. Habría que decir entonces que pasaban por alto con el objetivo final de derribar a la revolución, de destruir a la revolución, pasaban por alto desde el inicio del probable sufrimiento del pueblo de Cuba. Y eso demuestra también cuán injusto es el bloqueo. Todo ello se ha traducido a lo largo de los años en, claro que sí, dificultades muy severas, por ejemplo, para el transporte de la población, que es algo que golpea cotidianamente a las personas para ir a trabajar, en la producción de los renglones diversos que la economía nacional debiera desarrollar, en otros aspectos relacionados también con las posibilidades de acceder a medicamentos, que ha sido algo que evidentemente cuando Cuba ha tenido situaciones complejas por una epidemia u otra, ha tenido que ir
muy lejos a conseguir los medicamentos para salvar vidas, cosa que por supuesto ha deteriorado la situación también económica de Cuba de manera muy marcada. También pudiéramos decir en los planos como la alimentación, los suministros cotidianos, todo eso se ha visto de alguna manera dañado por la prevalencia del bloqueo económico. Por supuesto, ha habido razones de carácter sagrado que los cubanos han decidido, a pesar de todo eso, seguir estando en revolución. Pues allí llegaremos, a esa voluntad de seguir adelante de los cubanos. Se me adelanta usted a prácticamente la conclusión del programa, pero me parece bien, antes de todas maneras, sería bueno algunos detalles técnicos particularizar, porque es curioso, esgrimiendo sus razones, las autoridades estadounidenses se han referido todos estos años a la existencia de un embargo. Cuando uno busca la bibliografía y se acerca a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues precisamente con la óptica del gobierno estadounidense se trata de un embargo, mientras desde La Habana se ha venido insistiendo en que exactamente de lo que se habla es de un bloqueo. Señor embajador, ¿en qué radica ese matiz, esa diferencia? Mire, el embargo es una manera política de suavizar una política de genocidio. O sea, embargo es una forma que se ha utilizado en la política norteamericana y que ha tenido mucha difusión a partir del control de los medios de comunicación que tiene para mencionar una palabra que es más suave que bloqueo. ¿Por qué nosotros defendemos y argumentamos con toda una gran base que es un bloqueo? Porque tiene un carácter absolutamente extraterritorial. O sea, no es que Estados Unidos prohíba que empresas norteamericanas comercien con Cuba, que lo hace. No es que Estados Unidos prohíba que Cuba le venda a ese país una aspirina o un tabaco cubano, que son los mejores del mundo. Es que impide que compañías o empresas norteamericanas, empresas extranjeras de un tercer país lo hagan con Cuba. Imagínense que Cuba no puede comprar, no puede adquirir la más insignificante maquinaria que tenga un 10% de componente norteamericano. En un mundo donde la complejidad de la empresa es mayor, donde hay las adquisiciones, las uniones de empresas son más grandes, entonces para nosotros es muy difícil hoy poder adquirir lo que sea, porque están sometidas a sanciones económicas esas empresas que violen la ley norteamericana. Ha pasado de todo, se ha condenado en tribunales internacionales. Sin embargo, Estados Unidos, un país tan poderoso que ya sabemos que es capaz de invadir a otro país sin el apoyo incluso de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha violado y ha ignorado todos los reclamos internacionales. Es un bloqueo porque tiene esa peculiaridad, que no lo tienen otros sistemas de embargo que pueda haber. Uno puede tener una política comercial con un país u otro y determinarlo, pero se trata aquí de una dimensión superior en que persigue a entidades bancarias. Existe un acoso permanente a empresas que se atreven, que osan comerciar con Cuba, y lo hacemos con mucho, pero a un costo muy alto, porque todo eso encarece el comercio para Cuba. Bueno, pues esa pretendida justificación de intentar acabar con un gobierno considerado enemigo ha quedado a estas alturas sin sentido. Escuchándole, señor embajador, durante más de 5 décadas han sido los ciudadanos cubanos en realidad las verdaderas víctimas del bloqueo. Pues de ese tema de actualidad, de esa reflexión, no se escapa precisamente ningún análisis honesto. Es un bloqueo al gobierno y al pueblo cubano, claro, es un bloqueo a todos en general, porque el gobierno es un gobierno que le pone el pueblo cubano, que hace sus elecciones exactamente igual como las podemos hacer aquí, de una forma distinta a las nuestras, pero yo que las he visto y las he vivido, las veo tan democráticas, sino más incluso que las propias elecciones nuestras. Por lo tanto, cuando se bloquea a Cuba para temas de alimentación o temas de sanidad o cualquier otro tipo de tema, no se está bloqueando solamente al gobierno, sino se está bloqueando a todo el pueblo cubano. O luego pues están los productos alimenticios o los temas químicos fundamentalmente, o las propias medicinas, que el bloqueo internacional de los grandes laboratorios, las grandes multinacionales, intentan impedir por todos los medios que llegue a Cuba, igual que llega a otros países. A Cuba incluso la obligan a pagar antes de llegar el producto al puerto cubano si quiere que le manden el producto, con lo cual no tiene nada que ver con la economía de mercado que se rige en el resto de los estados del mundo. Pues efectivamente, qué duda cabe que el bloqueo a quien más ha castigado es precisamente al pueblo cubano. Sí. Hay una verdad que pesa como una losa
suponemos, en la conciencia de las administraciones de los Estados Unidos, ¿no? Sí, es en la vida cotidiana donde más se percibe ese daño, ¿no? Y también hay que decir que el bloqueo no solo es bloqueo porque es internacional, no solo es relacionado con Cuba, sino porque tiene diversas aristas, una de ellas la financiera, que apunta a impedir la capacidad de desarrollo de la nación cubana. No es solo en el plano mercantil que se da, y por ejemplo, eso obstruye en muchas ocasiones las posibilidades de acceso de Cuba a créditos en igualdad de condiciones o en condiciones que serían las normales. Todo eso implica una situación compleja para la población en Cuba, ya le dije, en varios planos, ¿no? Y las mujeres cubanas en especial, que son las que de alguna manera llevan, como pudiéramos decir, el horcón de la familia, pues en todos los planos perciben eso de manera cotidiana. Para su propio desarrollo como mujeres plenas, como seres plenos en la sociedad, el bloqueo cotidianamente golpea. Bueno, hay una pretendida manera de presentar el bloqueo ahora con otro matiz. En la actualidad la Casa Blanca se empeña en describir un escenario en cierta medida de flexibilización de sus políticas hacia Cuba. Sin embargo, de acuerdo a las cláusulas del bloqueo, se sigue insistiendo, ya usted lo decía, en sancionar a terceros países, precisamente por ese simple hecho, mantener relaciones normales con la isla. Es curioso porque en los últimos años ha ido en ascenso esa presión sobre terceros países, sobre compañías de terceros países. ¿Cómo se entiende esa doble moral? Mire, el bloqueo, la política de Estados Unidos hacia Cuba tiene una lógica perversa. O sea, es una política que quiere derrocar un gobierno, lo presenta como que quiere que ese país sea diferente a sí mismo y obliga a un pueblo a someterse a sacrificios por hacer lo que quiere, que es vivir independientemente, que solo lo logramos con la Revolución Cubana. Y en ese camino de muchos años, porque esto es una historia tan larga que ha pasado de muchas generaciones, más de la mitad de los cubanos nacieron cuando el bloqueo existió, o sea, conocen a Cuba de esa forma y conocen a Estados Unidos de esa forma. El presidente de Estados Unidos ha dicho él mismo, el presidente Obama, que la política hacia Cuba se hizo antes de que él naciera y que no ha funcionado y que tiene que hacer cambios. El tiempo pasa, ahorita Obama termina su administración en muy poco tiempo y no ha pasado nada. Ha presentado algunos rayitas de flexibilización que apenas la gente lo recuerda, que son tan vergonzosas como permitir que los cubanos que viven en Estados Unidos viajen a Cuba, que había sido prohibido anteriormente por el presidente Bush. Eso es lo que puede presentar él como flexibilización, no hubo otra cosa. Pero sí ha hecho, y esto sí es muy grave, y es lo que ha caracterizado el periodo del gobierno demócrata de Obama, un acoso en el área bancario-financiera. Las multas más grandes que se ha impuesto una compañía a compañías por tener alguna relación financiera comercial con Cuba, las ha impuesto la administración demócrata de Obama, en el orden de miles de millones de dólares, a bancos franceses, como el BNP Paribas. No es poco lo que estamos hablando. O sea que aumenta el riesgo de tener una relación con Cuba a partir de que hay un control mayor, como tiene Estados Unidos en las finanzas internacionales, y aplica medidas porque una transacción con Cuba es ya sospechosa. O sea, hoy durante el año 2013, 27 entidades bancarias internacionales tuvieron dificultad, sanciones o suspendieron sus relaciones con Cuba debido a imposición de Estados Unidos que le dice: Cuba no puede comerciar, no puede utilizar un dólar norteamericano. El día que a mí se me ocurra poner en una cuenta en el banco un dólar norteamericano y digo que es de la República de Cuba, automáticamente es despojado Cuba de ese dólar y se lo roba a Estados Unidos, así sin ninguna compasión. O sea, es muy difícil para nosotros. En el área financiera es donde Obama más arreciado, por lo tanto la flexibilización es un eslogan de campaña para una creciente comunidad cubana en Estados Unidos que favorece una relación normal con Cuba y que Obama la escucha, pero no hace más nada y mantiene esa lógica perversa que es agobiar un pueblo que solo ha decidido ser independiente. Estamos hablando evidentemente del tema extraterritorial, del bloqueo
que efectivamente no va solo contra Cuba, hoy se convierte más que en un asunto bilateral de estos países, de Cuba y de Estados Unidos, en una cuestión que centre la atención en diversos foros internacionales. Y evidentemente hay que pensar en la Organización de las Naciones Unidas, porque efectivamente allá por el año 1992 comenzaron las votaciones contra el bloqueo, fue exactamente el 24 de noviembre de ese año, entonces por 59 votos a favor, 3 en contra y 71 abstenciones. Fue entonces cuando quedaba aprobada aquella primera resolución en ese sentido. Ha pasado muchísimo tiempo, es evidente, desde entonces la Asamblea año tras año va abordando el tema y sin ir más lejos, en 2013 la resolución se aprobó con 188 votos, con 188 Estados miembros a favor de que termine ese bloqueo, 2 en contra y 3 abstenciones. Evidentemente han ido cambiando los tiempos y ahí nos podemos remitir efectivamente a esas cifras. El apoyo de todas maneras a Cuba va en ascenso. Sí, bueno, y también realmente la situación ha cambiado en América Latina. Nosotros creemos que eso, el acompañamiento que América Latina hace hoy de la revolución cubana, del gobierno cubano y de la estirpe resistente del pueblo cubano ante el bloqueo, pues pesa también de manera importantísima en los acontecimientos internacionales. Es algo a lo que Estados Unidos, por supuesto, se incomoda cuando ocurre todo ello, y bueno, los acontecimientos han probado que ese bloqueo no da resultados, ¿no? Y las simpatías de la Revolución Cubana, creo que yo con todo fundamento, porque lo que Cuba ha respondido ha sido siempre con mucha solidaridad hacia el mundo, incluso expresada hacia el propio pueblo norteamericano. Cuando el huracán Katrina, Cuba dispuso la posibilidad de apoyar, y ahora mismo hay una voluntad del gobierno y de la población en Cuba de apoyar en todos aquellos aspectos que sean necesarios para preservar, por ejemplo, la sanidad, no solo de Cuba y de Estados Unidos, sino de también una región completa y del mundo. Entonces son aspectos que yo creo que le ganan el respeto y la admiración a Cuba en este mundo. Efectivamente, el continuo rechazo a ese cerco estadounidense contra Cuba es visto hoy de una manera muy particular en distintos rincones del mundo y también en diversos sectores. Analistas internacionales, por ejemplo, hablan de un elemento arcaico en el actual panorama geopolítico mundial. Las supuestas justificaciones de los años 60 ahora no tienen razón de ser. Hoy no es entendible, no es aceptable éticamente ni políticamente un bloqueo contra un pueblo. Ya no hablamos de bloquear a un gobierno, no se puede bloquear a un gobierno. Se bloquea a un pueblo, se le intenta rodear, se le intenta matar de hambre, se le intenta impedir su derecho, en el fondo, a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y eso es lo que ha intentado Estados Unidos con Cuba. Por eso yo creo que toda la comunidad internacional obviamente va a respaldar a Cuba. Cuba va a salir triunfante en ese sentido, y Estados Unidos, el imperialismo que no, digamos, nunca va a renunciar a esa guerra que tiene particular contra Cuba, pues insistirá en una posición perdida, ¿no?, de antemano. Cuba tiene hoy un apoyo regional inmenso, ¿no? Yo creo que muy grande, ¿no? Y además se ha ido constituyendo un bloque regional de poder latinoamericano, en general de centroizquierda, de izquierda, ¿no? Unos gobiernos más revolucionarios, otros más reformistas, pero hoy la izquierda gobierna en términos generales América Latina, y Cuba tiene un respaldo prácticamente absoluto, incluso de países de derecha que mantienen una relación al menos cordial, diplomática, saludable con Cuba. Ese es el panorama real ahora mismo en América Latina. Con ese escenario, el próximo día 28 de octubre se va a someter a votación la resolución de la Asamblea General de la ONU bajo el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Precisamente esa cita va a llegar precedida del apoyo tácito a la isla, incluso, señor embajador, en recientes foros de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la resolución que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas que más votos consigue. Es un consenso tan amplio, que prácticamente todos los años hay un ejercicio de ratificación de un deseo mundial. Y como usted ha dicho, se queda excluido el país que gestiona esa política contra Cuba, con unos pequeños aliados cuyos intereses son muy unidos a Estados Unidos, pero tanto que yo creo que pueden quedar en una vergüenza. Pero ya no solo es el apoyo
explícito mediante una resolución que condena, que pide el fin del bloqueo. Es también la presencia en cada uno de los discursos de los jefes de delegación, presidentes, cancilleres, altos funcionarios a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se considera el tema que más se incorpora en los discursos de los jefes de delegación que he mencionado, por una amplia margen. Otros temas que se mencionan son el tema palestino, que son temas de gran trascendencia internacional. O sea, es un reclamo internacional porque es un caso muy especial, muy único, y valgan estas palabras para describir la situación terrible que mi pueblo sufre a víctimas de este bloqueo. Por lo tanto, esperamos dentro de una semana, en los próximos días, cuando se lleve a esta resolución al Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, un nuevo y rotundo apoyo a Cuba, que es una demostración de una política fracasada, como propiamente han dicho los norteamericanos. Incluso un consenso muy amplio cada día crece en Estados Unidos y que a veces uno no se explica por qué eso no cambia de un día a otro, porque las condiciones están dadas. Cuba no ha agredido a Estados Unidos, no lo hará. Cuba se defenderá de Estados Unidos y de cualquiera que nos agreda. No somos un país enemigo, no somos un país hostil. Defendemos nuestra soberanía, defendemos el modo que los cubanos han decidido organizarse, el único modo que nos ha hecho libres. Ese es nuestro pecado. Esa es la filosofía de los cubanos que sigue abriéndose paso en el mundo. Decía usted, Katiuska, al principio de este análisis, que a pesar de ese duro bloqueo que es entendido en Cuba como una transgresión al derecho a la paz, al desarrollo, a la seguridad de un Estado soberano y como una amenaza permanente contra la estabilidad de la isla caribeña, los cubanos no dejan de sonreír, parecen decididos a no cesar en su empeño de seguir adelante y además muestran su capacidad en diversos frentes. Se refería usted a esa ayuda solidaria en su momento a los propios estadounidenses o a ejemplos tan actuales de los que pudiésemos seguir hablando, ¿no? Sí, como no. Uno de los ejemplos, por supuesto, es la participación activa y de avanzada, pienso yo, en la lucha contra el ébola en Sierra Leona. Y ahora, bueno, se incorporan expertos cubanos también en Guinea y en Liberia. Fue anunciado ayer. Y con la voluntad, por supuesto, de proteger no solo al pueblo cubano tan asediado en este mundo, sino a toda la humanidad de un flagelo que puede convertirse en un problema muy serio, muy severo para todas las poblaciones del planeta. Entonces, hacerlo de manera organizada, con un alto nivel científico y sobre todo con un gran corazón, con una gran voluntad de apoyar incluso al riesgo de la propia vida a que otras personas que están enfermas tengan asistencia. Como decía Fidel el otro día en una reflexión, nos anima el espíritu de humanidad. No debe suceder que un ser humano en este mundo muera sin contar con asistencia. Y bueno, creo que eso ha dado Cuba pruebas de su espíritu solidario, de su vocación humanista. Y por supuesto, como somos martianos, pensamos que solo los necios tienen en poco las cosas grandes. Para los cubanos las cosas grandes son la soberanía y el derecho a vivir en paz, en solidaridad con las personas del mundo y también en un sistema que como también Martí deseó, que los hombres tuvieran plenitud en todos los sentidos. Y para nosotros la plenitud está en el disfrute del conocimiento y de la igualdad. Bueno, pues a propósito de sus palabras, de esa presencia de expertos y profesionales cubanos en la lucha contra el ébola, Enfoque mañana mirará con lupa precisamente cómo América Latina se prepara, cómo los países del ALBA y todos los países latinoamericanos ahora mismo se han unido en bloque para luchar contra ese flagelo. Adelanto ya que será el tema de mañana. Antes de despedirnos, señor embajador, volvemos a mirar la venidera fecha del 28 de octubre. Parece ser que ha ido creciendo el apoyo, que incluso países que hasta hace muy pocas semanas, en cierta medida, por temas de orientación ideológica, no comulgaban mucho con la isla, pero han emitido ya su deseo de apoyar la posición cubana en la ONU. Es muy difícil superar esa votación. O sea, será una votación de contundente apoyo a eliminar el bloqueo, pero yo creo que nos queda muy poco donde llegar. Y como usted dice, las simpatías por Cuba, las simpatías por un modelo alternativo que hemos desarrollado crecen cada día en el mundo. Pues que aquí estaremos para contarlo después del 28. Será un gusto para esta casa dar más información de actualidad sobre este
o sobre otros tantos asuntos. Ya saben que nos encanta seguir todos los asuntos que tienen que ver con la actualidad en nuestros países de América Latina y España. Por hoy vamos a tener que terminar. Katiuska Blanco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que además ha venido directamente desde Cuba al plató de Enfoque. Y gracias también, señor embajador, por acompañarnos en estos minutos de reflexión. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, los telespectadores, la invitación para que vuelvan a una cita similar. Ya he dado el adelanto de lo que tendremos mañana. Evidentemente la actualidad manda y aquí estaremos, como siempre, en Enfoque. Pero eso sí, con la invitación para que ustedes luego se hagan el suyo, se hagan su propio enfoque. Hasta mañana.